Bueno, me parece que ya estamos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy queremos hablar con nuestra abogada, la abogada de Paz Ciudad Hospitalet, Laura Cuevas. Ella estuvo hace 3 semanas más o menos con nosotros hablándonos del ingreso mínimo vital. Pero hoy vamos a hablar sobre la renovación otra vez de los desahucios en plena pandemia. A ver si se conecta y podemos hablar con ella. La verdad es que esto de... ahí está la Laura. Estamos esperando a Laura Cuevas. ¡Hola! ¿Qué Hola, tal? Laura. ¿Cómo ¡Uy! estamos? Rapidísima de un lado a otro voy volando. Sí, yo tenía un plan B porque digo, bueno, digo, a ver qué pasa con Laura. Laura, como siempre, corriendo. Sí, Laura sí. es esta mujer terremoto. Siempre Justo me llega a ha las asambleas ido para corriendo, a todos encontrar. sitios corriendo, pero llega. Justo me Eso ha es ido para encontrar una bien. conexión Wi-Fi. Estoy aquí a ver si puedo tener un poco más de luz. Estaría bonito, pero complicado, ¿no? Al final, ¿el sol dónde está? Se te Ah, ve un poco curilla, pero bueno, se te ve guapa igualmente porque es imposible verte fea, pero oh, bueno, qué un susto. poquillo de sombras te veo ahí, un poco entre ¿Sí? penumbra, sí, Bueno, lo importante es que nos vemos las estás, caras guapas, ¿no? estás al lado de alguna ventana o algo que te entra luz Claro, así. claro, me entra la luz del sol. Es que si no, no sé dónde encontrarla, porque aquí es todo bastante oscuro. Es que he tenido que salir del despacho que teníamos ahí, tenía que haber estado esperando un poco más y quedarme ahí. Pero como hoy quería cocinar, digo, bueno, pues ya compro algo y enseguida, pero sí, se me ve Sí, muy porque oscura. Laura es una mujer, vamos, multiusos. Sí, Hace yo hago de todo, hago de todo. pero bueno, No, hemos estado hablando hoy, como he hablar, tenido varias... vas a Ay, poder perdona, hablar desde donde estás. sí, alto y claro, no tengo problema. Vale, De aquí a que se vale, agote la batería. O sea que vale. por eso no es. Es que vamos Esperemos pululando por que diferentes no se agote. Estaba espacios. comentando que hace 2, 3 semanas estuvimos hablando sobre el ingreso mínimo vital. Yo espero Correcto. que sobre eso ya ha quedado todo más o menos claro, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos gestionando bastantes. De hecho, mucha gente nos ha preguntado por el tema de si Te podían oigo muy bajito, Laura. compatibilizar. Te oigo muy bajito. No sé cómo te ¿Sí? escucharán ellos, pero yo te oigo muy Ah, bajito. ¿me oyes mejor ahora? Sí, un poco mejor. Está muy temblona, por eso, pero bueno. Sí, debería de fijar el móvil en algún teléfono, en alguna parte y hablar bien desde el teléfono. Sí, ¿Me oyes mejor por ello, no? sí, ahora te oigo mejor. Te comentaba que estamos gestionando varios de renta mínima vital, que estamos gestionando también a aquellas personas que han perdido el puesto de empleo y aún no han recibido el ERTE, incluso gente que no ha recibido absolutamente nada, que están esperando, incluso ni les han abonado el finiquito, ¿no? Por parte de, bueno, me voy a callar la empresa porque siempre rozo la querella, pero bueno, que tampoco es Esa ninguna de era, esto. una de las preguntas que te quería hacer, si todo el mundo ya ha cobrado el ERTE. No, el ERTE negativo. A mayor abundamiento, si no fuera, porque encima hay gente que aún a día de hoy no ha cobrado el ERTE, que lo estamos diciendo desde el primer momento, que no siempre la empresa tramita bien las cosas o que incluso si nos dicen que lo han tramitado, a lo mejor ni lo han hecho. Quiero decir, la buena fe de la empresa yo no la voy a cuestionar, lo que cuestiono es muy mucho que nos fiemos de la palabra cuando estamos a 17 de junio y aún no han cobrado. Entonces, eso está muy claro, el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores dice que los saberes se reclamarán a la empresa, porque muchos de estos trabajadores lo que hacen es reclamar a la empresa y les dicen, no, vete, pon quejas al SEPE, pon quejas al SEPE. Pero sí, al SEPE sería si la resolución hubiera sido positiva para la empresa o si se hubiera tramitado correctamente o si incluso se hubiera tramitado. Pero si el ERTE no se ha tramitado ni correctamente, ni ha tenido resolución favorable, ni ha sido tramitado, a quien hay que reclamar es a la empresa, porque el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, si lo leemos, son claramente haberes que debe la empresa. Aunque tú no hayas prestado servicio, quien te debe la nómina y el salario es la empresa, porque tú estás de alta. Entonces, a no ser que los hayan despedido, que también nos estamos encontrando casos que han habido despidos, deciros y recordaros que a partir del día 4 de junio iniciaron los plazos procesales de nuevo
y que los 20 días hábiles para reclamar despidos que han habido a partir del 14 de marzo, que fue cuando se puso el estado de alarma y por tanto se suspendieron los plazos, durará 20 días hábiles en el caso de despido hasta el 2 de julio. El 2 de julio será el último día en el cual se pueda reclamar por esos despidos habidos en marzo, abril, mayo y junio, aquellos que partan a partir del día 4 de junio, que es cuando empezaron los plazos procesales a contar. Y que están aprovechando esta teoría para también hacer efectivamente actividad judicial y se están celebrando vistas, que ahora hablaremos de ello, de procedimientos como de desahucios y demás. De hecho, el lunes yo tuve una. En plena pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia, bueno, en pleno estado de alarma. Volviendo al tema de los ERTE y ya terminamos con el tema ERTE y empezamos con desahucios. A ver, sí. Esas familias entiendo que no han cobrado nada. Absolutamente nada. Hay gente que no ha ingresado a nada, absolutamente nada, desde hace 3 meses. Entonces, ¿por qué no se han movilizado? ¿Por qué no? Vamos, es que sin comer no van a poder, no pueden estar. ¿Qué han hecho? Mucha de esta gente no sabe si tiene, en algunos casos que les hayan despedido, por ejemplo, bueno, en el tema del ERTE está claro que es un ERTE, o sea, que es una suspensión, ¿no? Que no se cotizan ni las vacaciones ni nada, pero que el salario es debido al 70% de lo que les toque, dependiendo si el ERTE ha sido total o parcial, ¿no? Que eso ya se verá, y depende de si posteriormente han modificado ese ERTE por un ERTO o por un despido colectivo, que está pasando. O sea, están haciendo despidos individuales encubriendo despidos colectivos, lo cual hace que sea nulo de pleno derecho el despido. Normalmente despidos disciplinarios, ya sabes cómo va, no rindes lo suficiente, no llegas a los números, etc, etc. Despidos disciplinarios inútiles y con la misma causa están despidiendo a más de o el 10% de la plantilla o a más de los trabajadores que pertocarían, depende del número de trabajadores que sean. Entonces, esta gente no está ingresando absolutamente nada. La suerte para el sostenimiento de estas personas es que normalmente su pareja o la unidad familiar con la que convivan, si es que la hay, que no tiene por qué, está claro que no tiene por qué. Hay familias que trabajan en el mismo sitio, el matrimonio, la pareja, ¿eh? Sí, pero normalmente si el ERTE está hecho, por norma general, gente en el centro de trabajo cobra y otros no. Es un poco, no ha sido a tiro hecho. El problema será si en el centro de trabajo que te dicen que han tramitado un ERTE, ¿vale? No ha cobrado nadie. Si no ha cobrado nadie, preocúpate, porque estamos a 17 de junio y la empresa está diciendo que reclamen al SEPE. Y eso, lo más normal, es que hubiera cobrado como mínimo 1. Si hay 5 trabajadores en el centro, como mínimo hubieran cobrado 2. Si no ha cobrado nadie de toda la empresa, algo mal hecho está. Es lo que me comentaban muchos compañeros, que a lo mejor el COVID no les va a matar, pero les va a matar el hambre. Hombre, claro, está claro. Y ahora han sacado la renta mínima garantizada y la renta mínima vital de la que hablamos el otro día, pero no son conscientes de la gravedad de los hechos. Como tampoco es muy coherente el hecho de interponer la renta mínima vital por el estado en el que nos encontramos y sí haber paralizado 800 desahucios durante el estado de alarma, suspendiéndolos, pero incorporándolos ahora de forma súper agresiva. Entonces, hay algo que no cuadra. No, hay algo que falla en el sistema. Si tú estás reconociendo una renta mínima vital, tendrías que reconocer que esa gente va a necesitar un lugar donde poder estar, ¿no? Porque... Además, te están diciendo que salgas lo menos posible de casa y cogen y te hacen salir para parar un desahucio. Exacto, es que es completamente incomprensible. Si consiguen pararlo, ¿dónde va esa gente si no se consigue parar? Claro, o la parcialidad, en tanto, ¿por qué ponemos una vista de desahucio en un juzgado sí y en otro no? ¿No? Y ahí cada uno te dice, bueno, es que cada juzgado funciona como quiere, o ¿por qué ponemos una vista de, no sé, de preferentes no y de desahucio sí? Bueno, es que no tiene ningún sentido. Por cuestión de materia, directamente, tendrían que suspenderse, porque si tú me estás justificando a mí que estás incorporando una renta mínima vital con una exposición de motivos para paliar, tal, bueno, es que esos niños necesitan comer, quieres paliar la pobreza infantil, pero es que también necesitan un techo donde dormir. Entonces, me estás poniendo una renta mínima vital, pero a la vez me estás diciendo que los lanzamientos vuelven ya, sin finalizar el 21 de junio, ya. Pues hay algo que no entendemos. Tuvimos uno el lunes
Y tenemos otro programado para el 26. Sí, pero el del lunes de Rocío se suspendió, ¿no? Se suspendió, sí. Bueno, Claro, lo cual parece ser un éxito. Tuvieron que ir compañeros exponiéndose, porque imagínate con la cantidad de gente que había, tuvimos que exponernos ahí, en un estado... Sí, sí, claro, obvio. Porque las medidas de seguridad ahí, pues, complicadito, ¿eh? Entonces, Ya, sí. no concuerda con lo que se tiene que hacer. Como mínimo tenían que haber esperado a pasar, no a la fase 3, sino que hubiera terminado totalmente la pandemia. Pasa que para mí que ven que no se va a terminar y aprovechan. O aprovechan también el miedo de la gente a salir de sus casas y a unirse en grupos. Sí, claro, es que aquí entramos en una dinámica que el fallo del sistema ya no le podemos llamar ni agujero, yo le llamo el pozo, porque es un pozo el que hay. En tanto que yo, por ejemplo, también tuve una vista el lunes de un desahucio, procedimiento de desahucio, además, juicio verbal, y le expliqué al juez en un escrito, ¿no?, de que se tenía que hacer la suspensión de la vista, primero por la materia, porque el procedimiento de desahucio en un principio es una actividad judicial que según el Real Decreto, cuando se dictó el estado de alarma, no se producía, ¿no? A lo cual él me justificó que a partir del 4 de junio, ¿no?, pues ya se habría, digamos, pero claro, lo que te dice el Real Decreto del 4 de junio es que se reanudan los plazos y las notificaciones, pero en ningún caso habla de la actividad judicial, porque si no, no tendríamos juicios suspendidos a día de hoy también, de otros que han sido posteriormente. Y yo dije, no, atención, que para paliar la vivienda también hay otro Real Decreto en el cual dice que precisamente el procedimiento de desahucio, que estamos hablando que esta señora tiene un título, o este señor, da igual, el cliente en sí tenía un título, el demandado. En el título va a quedar suspendido el lanzamiento como mínimo por 6 meses más. Pero es que aparte, si usted me hace el juicio, yo le voy a tener que decir que usted está entrando en una prevaricación, que fue lo que pasó en Murcia. La abogada de Murcia le dijo al magistrado, bueno, al juez de primera instancia que no se tenía que hacer la celebración de la vista de un procedimiento de desahucio, porque ahora, a día de hoy, no se tiene que hacer actividad, y menos en relación con la materia esta. Y él alegó que él podía hacerla de manera imparcial, inamovible, independiente, como son los jueces, la fijación de la misma. Bueno, ella ha interpuesto, y a mí me parece muy bien, una denuncia por prevaricación en relación al puesto de trabajo, porque esas vistas están suspendidas en todos los juzgados y en ese le hace ir. Pero es que además yo alego que esa vista no se tiene que celebrar porque yo soy una persona extremadamente vulnerable y entonces a la hora de ir al juzgado yo tengo que tomar una serie de medidas y de precauciones más allá de las normales. Con lo cual entiendo que no tiene sentido poner, digamos, el juicio cuando estamos aún en estado de alarma. A lo que el juez me contesta que si ella es una persona vulnerable, ¿no?, el cliente o la clienta en este caso, la parte demandada, disculpa, que tengo que presentar el certificado del informe de servicios sociales, ¿no?, que brinda para que pueda estar en el inmueble. Y yo le contesto, pero ¿cómo voy a pedirlo si están cerrados los servicios sociales y no me van a dar hora para coger ese informe que usted me está pidiendo? No tiene sentido. Se celebrará vista. Y vista celebramos, pero si ese juicio yo lo pierdo, que no lo creo, cabe decir tampoco por de esto, pero si lo perdiera, que puede ser, porque al final es la sana crítica del juez en la valoración de la prueba, pues si yo lo pierdo, yo lo voy a recurrir, pero no lo voy a recurrir porque tenga o no tenga más o menos razón. Lo voy a recurrir porque estamos en un momento en el cual se están vulnerando los derechos fundamentales como brinda el artículo 24 de la Constitución española, que es la tutela judicial efectiva. Y esto, como están tan colapsados, porque los juzgados están, no lo quieras saber, ¿vale? Siempre no está, imagínate ahora. ¿Vale? Pues si siempre no están, ahora ya es brutal, porque no van a poner la diligencia debida ni se van a ampliar secciones ni nada por el estilo. Lo que se va a hacer es un corracuita, porque es que lo veo venir desde aquí con lo que está pasando, con lo del lunes ya lo vi claramente, que lo que van a hacer es un corracuita pisando derechos de todo el mundo. Y lo que no podemos consentir es que un tema tan importante como la materia de la vivienda, ya sea un desahucio, un precario o una ocupación ilegal en delito leve, me da igual por dónde vaya, a esas personas no se les dé la oportunidad de defenderse con todas las garantías de la ley. Ya no de defenderse en el procedimiento penal con todas las garantías de la ley, sino de no tener que ir a un pleito en el cual no es una materia de urgencia.
Porque si este señor puso la demanda en el 2017 o en el 2018, yo no tengo la culpa, ¿entiendes? De que tú lo hayas tramitado y que tengamos la vista un 15 de junio del 2020, sino porque había una mala regulación. Pero ese problema de la administración en sí, de la congestión que hay dentro de la administración de justicia, no lo puede pagar una persona que tiene todo el derecho del mundo a tener una tutela judicial efectiva, que además es un derecho fundamental y que lo veo desde aquí que se van a pisar. Porque si yo decía que ese juicio no se tenía que celebrar, es que no se tenía que celebrar porque estamos aún en estado de alarma. De la misma manera que pienso que los lanzamientos no se tienen que celebrar estando en estado de alarma. O no tenemos claro cuál es el concepto, porque no Pues se ha visto nunca ni hay precedentes que del estado de alarma. Los juzgados de Hospitalet, ¿Vale? se ve que no se han enterado de eso, ¿eh? No, ni de Hospitalet, ni de Terrassa, ni de Manresa, ni de ninguna parte. O sea, aquí la historia, ni de Murcia, claro, obviamente. Aquí la historia está en que como no generamos un precedente, la teoría en sí del derecho del estado de alarma está en un papel escrito que es la Constitución como tal. Y de ahí han salido esos reales decretos en los cuales, claro, tú puedes estar a favor o puedes estar en contra, de la misma manera que hay opiniones que dicen que a partir del 4 de junio se reanuda la actividad judicial. Pero si tú lees bien el Real Decreto, lo que te están diciendo es que empiezan a contar plazos procesales. Sí, tú podrás trabajar, pero la actividad judicial como tal yo no lo veo. No lo veo. Hay gente que te dirá, sí, ya puedes. Bueno, puedes, en el ámbito de lo que puedas. Yo solo sé que hasta el 21 de junio del 2020 hay una prórroga de un estado de alarma y que el estado de alarma comporta, dentro de lo que es el Estado de Derecho y según brinda la Constitución, teóricamente, una suspensión de algunas medidas, algunos derechos y algunas actuaciones. Pero no me puedes pedir que funcione normal la Administración de Justicia solicitándome informes de instituciones como son servicios sociales que se encuentran cerradas, porque a quien le arrollan los derechos es a mi cliente, que es la que se está intentando defender alegando una cosa que no puede probar porque no puede acceder a tener el informe de vulnerabilidad. Y como no puede acceder al mismo, el juez ya da por hecho de que no es vulnerable. Y eso no es cierto. Eso es una vulneración de un derecho y de un derecho fundamental. Porque si esta chica hubiera podido acceder a servicios sociales y hubieran dado cita y hubiera accedido a su informe, lo hubiera presentado. Pero alegar que están cerrados parece ser que no sirve. Bueno, pues eso, o están cerrados para una cosa o están cerrados para otra. Lo normal hubiera sido que esa vista se hubiera suspendido y se hubiera fijado en una fecha fuera de un estado de alarma. Dentro del estado de alarma es inviable convocar juicios ordinarios, verbales, me da igual, que no sean de carácter urgente, como marcó el Real Decreto, para cuestiones en el ámbito laboral, para cuestiones de urgencia, juzgado de guardia, pero ya está. Un procedimiento de desahucio nos tiene que entrar en la cabeza que aunque sea de particular o aunque sea de un gran tenedor o una persona jurídica, fondos buitre, etc., no es un procedimiento de urgencia en ningún caso. Porque por mantener y garantizar el derecho de un propietario, de un gran tenedor o de una empresa bancaria, vamos a pisar el derecho de las personas que están ahí viviendo o que sean demandadas que no tienen ni por qué estar ahí viviendo. Entonces, tú has dicho que el estado de alarma hasta el 21 de junio, ¿no? Es que yo creo que se va a alargar más, visto lo visto, lo que está pasando en Pekín, lo que está pasando en Italia, que están otra vez rebrotes. Correcto, Pero esta mañana me he enterado. Eso es el... Sí, no lo tenemos claro, pero sea como fuere... Lo que parece de risa, por no decir otra cosa, es que nos digan que no podemos reunirnos más de 15 personas, por ejemplo, en la terraza de un bar o cualquier cosa. En una reunión más de 15 personas no puedan estar. Entonces, si te obligan a ir a un desahucio, si quieres pararlo, claro, porque a lo mejor ellos lo que quieren hacer es que no vayamos para que no se pare. Claro. Entonces, ¿cómo pueden consentir eso? Es lo que tú estás diciendo. Es algo que claro, es que aquí la normativa en sí podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Nosotros, al final, o sea, como Legales Sin Fronteras siempre decimos, podemos estar más o menos de acuerdo con la ley. La ley viene y deviene de una voluntad política, al final es un hecho. La separación de poderes como tal, yo no voy a entrar ahora en ello porque me daría para hablar una hora, pero al final quien hace la ley, el legislador en sí, busca una coherencia que muchas veces nosotros
no la encontramos en la ley, en las leyes que se redactan, ¿no? Y que aparte hay que seguirlas y que aparte entendemos que de no cumplirlas pues vienen las multas como las que van a quedar en el aire una vez finalice el estado de alarma, porque nosotros pensamos recurrir a absolutamente todas, ¿no? Entonces, claro, a la hora de legislar, entendemos que la realidad que atiende el legislador no a veces asume la realidad social, por supuesto, ni económica ni nada, pero bueno, el tema de las terrazas es algo muy claro por cultura española que, bueno, yo no voy a entrar a valorar si se ha hecho bien, si ha hecho mal, si los niños deberían de volver o no al colegio y demás. Sí que es verdad que el tema de la libre asociación, ¿no? De que es la que nos interesa en tanto a las manifestaciones y demás, bueno, también fue un atropello el cambio de la modificación del Código Penal del 2015, por el cual también podías tener una responsabilidad penal en base a ese derecho, que en teoría es un derecho fundamental, el de libre asociación y el de la paralización, sobre todo, pues el del tema de los desahucios, porque a partir de entonces, aparte del derecho de la huelga, que se vinculaba a la responsabilidad patrimonial de los convocantes a las manifestaciones, ¿no? Para evitar pues casos de daños materiales y demás que los tuviera que pagar la persona que los convocaba, pues en el tema de la libre asociación, en la paralización de desahucios, pues también fue penado, como bien sabéis, y eso ya depende, pues ya sabes lo que hay, depende del policía que te toca ese día, guardia urbana o policía local que se persona en el lugar, y depende de la jarana o de la voluntad que haya pues detrás, ¿no? Que te puedan llegar a empurar en relación con con la ley Mordaza, es la modificación del Código Penal. Digo yo que podremos quejarnos, podremos hacer algo más que quejarnos. Bueno, la gente inevitablemente va a salir a la calle porque es un hecho, porque ya están saliendo y no precisamente por temas muy positivos, sino porque la gente tiene que buscarse la vida y están habiendo unas agresiones que se están visualizando que, bueno, y las que no vemos, ¿no? De manera brutal, pues porque la gente está pasando literalmente hambre y bueno, porque hay gente que se busca así la vida, que se ha incrementado esa violencia callejera, pues en un porcentaje que de aquí a unos meses miraremos cuál es el estudio. Pero en tanto a la libre manifestación pacífica, yo entiendo que, claro, obviamente no hay voluntad porque si quisieran aprovecharían el hecho de decir que estamos en un estado de alarma para precisamente poder interponer multas, por supuesto, ¿no? Que son las sanciones económicas pues las que hay más de esto, pero incluso si hubiera algún tipo de algún daño de esto, pues interponer acciones penales, está claro. Pero yo entiendo que en tanto se solicita la paralización formalmente de un desahucio y que la finalidad también como tal del valor que tiene la paz, en este caso Ciudad Hospitalet, que es como muy activista y es una de las más activas, por no decir el máximo exponente del activismo dentro de la ciudad, yo creo que solicitando esa paralización con anterioridad, avisando precisamente de que se va a interponer esa paralización también, pues que no les vaya a sorprender, obviamente, de que se encuentren personas ahí. Yo siempre lo dije, con las medidas necesarias, pues las mascarillas, tal, pues por la situación en la que tenemos tampoco vamos a incumplir la normativa, ¿no? Administrativa que hay. Por seguridad por misma. Seguridad, por supuesto, ante todo. Nosotros la verdad es que lo comentamos con los compañeros, ¿qué hacíamos, no? Y claro, todos dijimos, es que si no vamos todos, muchos compañeros se van a encontrar en la calle. Entonces, claro, no, es que han elegido el momento estratégico, ¿no? Parece que esté hecho a posta, ¿no? Parece que sea una alevosía el hecho de seguir procediendo en una situación en la que nos encontramos, que además va a ser una situación social insostenible. O sea, quiero decir, estamos en una situación de vulnerabilidad social como para que ahora pretendan reactivar lo que sucedía antes, ¿no? Antes de la pandemia, quiero decir, el sistema económico como tal no estaba tan afectado como la afectación que vamos a tener posterior a través de la crisis sanitaria, eso es un hecho. Y que, claro, querer seguir con el mismo sistema que ya nos han enseñado, ¿no? La frase de vamos a salir de aquí más reconfortados, más... bueno, van a cambiar cosas, tal. Bueno, lo único que cambia es que se vuelva a implantar lo mismo que había, que en aquel momento ya era insostenible, pero es que ahora va a ser nefasto. Entonces, es un despropósito el hecho de pretender instaurar de nuevo
todo aquel funcionamiento sistemático que veníamos sufriendo, en el cual ya estábamos diciendo que eso no iba a funcionar. Y a la vista está, no por supuesto por lo que pasa ahora, porque yo creo que si hubiéramos seguido sin la crisis sanitaria como tal, hubiera fracasado igual, porque no creo en él desde el primer día, pero bueno, sea como fuere, ya estábamos avisando que ese sistema era insostenible. Si ahora nos atendemos a una crisis sanitaria que va a conllevar inevitablemente una crisis económica a causa de los despidos, los ceses, bueno, por supuesto la pérdida de empleo, de cierres de plataformas, de plantas, bueno, la Nissan, el mejor ejemplo. Entonces eso es pérdida de trabajo, inevitable también por parte de miles de familias. No podemos pretender, encima que están despidiendo y echando a la gente y sin cobrar ERTES desde hace meses, encima desahuciarles de sus casas, pretendiendo incorporar una renta mínima básica o vital, pero que no puedan pagar con esta renta tampoco un mercado habitacional. O sea, lo que no puede ser es que mantengamos el precio de los alquileres. Volviendo al tema del ingreso mínimo vital, tengo entendido que si estás cobrando algo ya no te vale. Ya no te lo dan. No, es incompatible con cualquier tipo de prestación, correcto. Para aquellas viviendas que no perciben nada, cero. Pero por pequeña que sea, ¿no? Prestación o sea, una pensión de viudedad, cualquier cosa, la renta mínima garantida, prestación de, o sea, desempleo, contributivas, no contributivas, son incompatibles. También aquellas personas que no perciban ninguna renta de ninguna parte, pero posean bienes inmuebles que superen los 100.000 euros, tampoco. Entonces, claro, al final dices, vale, tengo una casa, pero no me la como. Por un lado. Y por otro lado, gente que sí que puede acceder a la renta mínima vital, pero que con esa renta mínima vital no va a poder pagar ni siquiera un alquiler, porque si pagan el alquiler no comen. No. El alquiler, ¿sabes? Es que no te van a comer las paredes. Es el problema. Entonces, tenemos que tener en cuenta los factores que hemos dicho desde el minuto 1, que se expusieron como moción dentro del Parlamento de Cataluña y que nosotros los expusimos en la normativa que presentamos, que creo entender era muy clara. Un porcentaje de viviendas serían destinadas a esta gente, pero es que hay gente que lleva años esperando una vivienda VP, una vivienda de protección oficial o una vivienda que sea destinada para el uso del interés social. Entonces, lo que no puede ser es que tú tengas un fondo buitre que te está alquilando tu vivienda, que tú has venido pactando con ellos 150 euros, que de la noche a la mañana te dicen que ya no son 150, que son 500. Y claro, ¿qué haces? Porque con una renta que tú puedas tener, mínima vital, que sean 700 euros, a que seáis 2 o 3 en casa, si 500 van para el piso, ya me contarás. Es que, ¿qué hacen? O sea, los niños, ¿qué hacen? ¿Se desmayan porque no pueden desayunar para ir a comer a la escuela? ¿En serio? Porque no podemos o no tenemos el valor suficiente para poder regular el mercado habitacional dentro de una ciudad tan grande como es Hospitalet. ¿En serio? ¿Que es la segunda ciudad más grande después de Barcelona? Que en Barcelona están gestionando políticas de habitaje y que se están llevando a cabo sin tener que dar la mitad de requisitos que nos solicitan, que servicios sociales funcionan mucho mejor en un lado que en otro, que depende después al final de quién es la trabajadora social que te atiende para tener una cosa mucho más rápida que la otra. ¿En serio estamos hablando que en Hospitalet pasa esto? Pues pasa esto y estamos en el año 2020 y eso es un hecho. Y me da igual quién se ofenda. Desconozco el tema en Barcelona, desconozco el tema, por ejemplo, en Esplugas, que me consta que servicios sociales funciona bastante bien en Esplugas. Sí, yo también lo he entendido. Pero aquí en Hospitalet te puedo asegurar que hay mucha gente que ha pasado hambre. Y esto es que soy consciente. Con la cantidad de comida que dice que se tira y con la cantidad... Es algo ilógico. Pero bueno, lo que decías antes, que todo el mundo hablamos de que de aquí vamos a salir mejor, que de aquí vamos a salir la mitad, lo que es perdidos, y la otra mitad se va a tirar del balcón para abajo. Porque pues eso, sí que es verdad. Y además es lo que siempre hemos dicho. Yo hablando con, el Pidio José Silva fue un juez, fue juez durante un tiempo, ahora es abogado, compañero, y yo me recuerdo de haber hablado hace años con él, pero en la crisis anterior del 2008, la burbuja inmobiliaria, cuando sucedió todo, él me dijo que, pues en esta crisis, él me decía que había pasado de levantar cadáveres, pues a lo mejor de 2 a 10 al día. Y eso es que estamos hablando de una crisis en la cual afectó dentro del Producto Interior Bruto a un 3,6%.
el Producto Interior Bruto bajó a un menos 3,6. Entonces, que se prevé en un informe que se ha detallado que vamos a bajar al PIB a un 8. Entonces, si eso ha pasado antes, que nos dice que no hemos aprendido nada, porque al final hay una frase muy grande del siglo V a.C. que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a nosotros es que parece que no nos interesa, porque parece que no tengamos bastante para que nos caigan de hostias. Entonces, ahora mismo, yo las políticas que se están generando en cuestión de ley para solicitar ayudas, me parecen ineficientes. No por nada, porque me parece muy bien que insten ayudas y que insten a entregar, o sea, a abonar o dilo como quieras, a poder subsistir a esas personas, pero tienen que tener claro que si no son lo suficientemente valientes como para regular mercados que están comprados, porque es que además, quiero decir, hemos rescatado los bancos, ¿sabes lo que te digo? O sea, son esas inmobiliarias que pertenecen a esa gestión de inmuebles que tendrían y que tienen la obligación ahora a través de la ley de hacer estos contratos de nivel social, ¿no? O alquiler social, que se le llama, pero con todas sus viviendas tendrían que hacer eso. No pueden comprar bienes inmuebles enteros para que a la gente que estén ahí con rentas antiguas les digan de la noche a la mañana, ahora yo soy el propietario y tú pasas a pagarme esto, porque es inviable. O sea, es gente que aunque les des estas ayudas, si no regulas o no eres lo suficientemente valiente como para regular un mercado habitacional lo suficientemente grande para que no les salga a cuenta a la actividad privada negociar con estos inmuebles, no vas a tener a gente cubierta pero durmiendo en la calle. Vas a tener actividad delictiva, que menos mal que es un delito leve la ocupación al final, porque actividad delictiva, porque la gente necesita un sitio donde estar, pero es que esto es de primero de vida. Pero entonces, pues es normal, lo que da pie a no entender que la Administración de Justicia esté gestionando de esta manera el hecho de lanzamientos ahora con carácter aleatorio. Pero ya no solamente lo que te decía antes, no solamente una vivienda, sino comer. Yo lo que no entiendo por qué la gente no se moviliza, no hace algo. Lo que me comentabas antes, familias que llevan 3 meses. Sí, no, y podríamos hablar. Y no hacen nada. Yo es que, no sé, ¿qué nos hemos vuelto? Bueno, hemos perdido un poco... A ver, aquí opiniones hay muchas y yo doy la mía, obviamente, porque al final uno no sabe por qué exactamente, o sea, quiero decir, porque la gente, ¿no? Pues no... ¿No se moviliza? No hay movilización porque nos hemos dormido. Y esto, mi opinión personal es que a través de los años, con el sistema de globalización durante los años 90 y demás, yo siempre lo he dicho, tú podías hablar en un segundo con Japón, que está a miles de kilómetros de tu casa, pero ha generado un individualismo en el ser humano de ver a gente que está falleciendo en residencias de ancianos absolutamente sola. Y eso, quien lo vea, porque claro, negarlo todo está muy bien cuando no has visto nada, porque si no sales de tu casa desde el sofá, lo niegas todo y dices que eso no es así y te quedas tan ancho. Pero cuando empiezas a moverte y a ver cosas y a ver mundo, verdaderamente, y nosotros llevamos años denunciando los recortes sanitarios porque estábamos en Belviche y sabíamos lo que había en Belviche, ¿vale? Y vosotros lo sabéis también, pero la gente, hasta que no le tocaba que su padre estuviera en el pasillo, decía que no a todo. Pues esto es exactamente lo mismo. Podemos hablar en un segundo con gente a miles de kilómetros, pero la gente está muy sola. Y muy sola a nivel muy individualista, o sea, hay niveles universitarios de ya grados superiores que la motivación de los másters es que tú eres una marca y eres una entidad y mientras a ti te vaya bien, a los demás que les revienten. Esto es lo que nos han enseñado, a mí por lo menos en los años 90, que como ves, pues la explicación a mí no me caló mucho, porque me daba bastante igual, porque yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza. Pero por norma general, mucha gente no es que se sienta ya solo sola,
sino que aparte es muy individualista en el sentido de, bueno, nosotros vamos tirando bien, mientras nosotros vayamos bien, a los demás que les den, o nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos para que ayudar a los demás o tal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los valores esos de solidaridad, sobre todo de las generaciones que venían de afuera y que se juntaban aquí en Barcelona, pues porque hay mucha gente que es de Andalucía, que es de Extremadura, que es, bueno, son los de Aragón, de Galicia, se hacían comunidades que de ahí generaban, pues, los colectivos, ¿no?, de las casas de cultura, pues de tales comunidades y tal, y entre ellos se ayudaban. Incluso a día de hoy, pese a ese individualismo de estar en el teléfono pendiente y a través de internet y todo redes, que ves amigos que quedan del instituto y están sentados en un banco y no hablan entre ellos, sino que están en el móvil, que yo que les reventaría. Pues pese que eso esté ahí, en el fondo sí que hay cosas muy positivas que yo he estado viendo, por ejemplo, en comunidades de vecinos, pues las recogidas de alimentos, los carteles de si te falta algo, pícame y no te preocupes. Estas cosas siguen siendo de gente que es más mayor. A la gente más joven le está costando porque nos han educado en eso. Nos han educado en que si nosotros estamos bien, a los demás que les den. Entonces, da mucha pena, pero al final la necesidad hace que uno se avergüence de decirle a otro que no está llegando a final de mes. Y eso es algo con lo que tenemos que romper. Tenemos que dar un abrazo y decirle, no pasa nada, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sabes? Porque a los que nos han educado así, eso nos sale solo. Entonces, al final, la gente, por no molestar, por no tal, pero hay que tener un poco de ojo. Hay gente que se le ve. Entonces, hay gente que hay que acercarse y decirle, oye, que no pasa nada. Que, oye, que te doy esto, que tal, que comida no ha de faltar, porque la comida en sí es algo que no puede faltar. Entonces, si es más tema de suministros, o sea, la pobreza actual no es porque nos falte un plato de sopa al final. La pobreza actual, y esto Albert Salas podría hablar largo y tendido, porque es quien lleva el sector terciario precisamente en el Ayuntamiento de Barcelona y sabe cuáles son los informes de pobreza que se generan y todo. Además es un tío que es un máquina, porque es un profesor de la universidad, bueno, ha estudiado de esto y sabe de lo que habla. Él te diría que él a día de hoy lo que no ve es que falte comida en sí. Lo que ve es que no pueden pagarse pues los suministros, la luz, el agua y el gas, cuestiones que otra vez vuelven a interceptar y a interferir, que tenían que estar reguladas por el ámbito nacional. Pero bueno, sea como fuere, el problema es ese, el problema es el alquiler, el problema es la especulación de las grandes diferencias desproporcionales. Yo vi un piso hace 3 meses, antes del COVID, en Plaza Universidad, ¿no? Plaza Universidad, al lado de, bueno, zona centro, 1.200 euros, ¿vale? Pero solo para familias, ¿vale? Pues este piso, hace 2 días, pues estaba para estudiantes o para quien quisiera cogerlo, porque al final la oferta y la demanda es la que es, por 600. ¿Por qué? Porque Airbnb se ha ido se ha ido al traste. ¿Ah, sí? Claro. Pues sí, se ha ido al traste porque, claro, si ya no hay turismo, ya no hay Airbnb. Y este piso estaban sacándole un relito de 1.200 mensuales y ahora vale 600. ¡Anda! Y antes había condiciones y ahora no las hay. Lo cual demuestra que ese impasse de poder bajar el precio hasta un 50% es posible si no quisiéramos ser tan avariciosos. Porque ese propietario ahora no le importa tenerlo al 50%. Claro. Porque prefiere tenerlo por eso que no tenerlo por nada. Entonces, si esto se puede hacer porque no somos tan avariciosos, esto nos demuestra que si se interceptara ese mercado habitacional, se podrían hacer alquileres, porque al final el concepto del alquiler es algo que tú estás jugando con una necesidad. Si esa persona lo puede tener por 300. ¿Por qué los bancos no hacen más alquileres sociales o los fondos buitres? No, porque no están presionados. No están presionados porque no hay una voluntad detrás como para hacerlo. Si el día de mañana hubiera una empresa que fuera exactamente lo mismo en ámbito público, esa gente se iban a comer los mocos. Así de claro. Entonces, al final, lo que demuestra es que se puede hacer, pero no interesa porque el hecho de especular con ese inmueble o con esos inmuebles es generar mayor dinero, porque al final los bancos en lo que trabajan es sobre el dinero. Un banco no te da dinero si no recibe más dinero a cambio, que es el interés. Entonces, con los bienes inmuebles sucede exactamente lo mismo. Entonces, el problema
en sí recae, creo yo, en que esos fondos buitre que pueden alquilar por 600, pues si pueden alquilar por 800, 200 que se ganan. Al final, si alquilan por 800, se llevan 800 y si alquilan por 600, se llevan 600, porque eso les ha costado. Esa es la cuestión, que no hay una normativa, no hay una presión, porque ya me dirás tú qué empresa o qué banco cumple si no es obligándole. O sea, yo he visto empresas que hasta con sentencia firme, que era ejecutable, o sea, hasta con una sentencia de cumplimiento, han incumplido. Entonces, no caben ni medias tintas, ni mediaciones, ni peticiones, ni solicitudes. Solo caben presiones y solo caben obligatoriedades. Cuando pasa eso, entonces sí. Pero si no pasa eso, ellas no lo van a hacer. Porque el beneficio, que decían, es el mercado, amigo, pues el beneficio es eso, es ganar a través de la especulación. Algo que vale 100, te digo que vale 500 y yo me llevo los 400 restantes. Claro. Bueno, me llevo los 500 porque es que ni siquiera me ha costado 100. Ese es el trueque del mercado actual, bueno, de toda la vida, ¿no? Del sistema capitalista, claro, obvio. Para terminar, a ver, te voy a dar una varita mágica, ¿vale? Ay, qué bien. ¿Y tú qué harías? ¿Qué harías para solucionar todos estos problemas que hemos hablado? Sobre todo el problema de los desahucios y el problema de la gente que no tiene para comer. Varita mágica. No, es un tema complicado, es un tema complicado. O sea, yo siempre lo he pensado, yo no ruego caridad, sino que gano derecho, ¿no? O sea, claro. Al final la caridad a mí no me sirve de nada. Yo lo que quiero ver son cuestiones sustanciadas, son cuestiones materiales, ¿no? Entonces, claro, mi opinión acerca de esto, porque yo no puedo arreglar todos los problemas del mundo, eso está claro, y menos los de mi estado, intento arreglar los de mi barrio, ¿sabes? Imagínate, y me voy peleando con todo el mundo. Y mira si es un sitio pequeño, porque Hospitalet tiene 12 barrios, y solo te estoy hablando de uno, ¿no? Y aún así, bueno, nunca llueve a gusto de todos, siempre recibes críticas por todas partes, pero bueno, no creo que yo diga nunca, alguna tontería digo, pero bueno, que por cada 10 verdades que duelen, por alguna tontería que diga me da igual. La historia está en que el mercado como tal, es lo que te digo, yo creo que es un error del sistema, o sea, lo tengo claro, el sistema tiene cosas muy positivas, hay cosas que funcionan muy bien, hay cosas que se han hecho siempre así, ¿no? Que te dicen, no, esto siempre se ha hecho así, siempre así, y hay un día que tienes que pegar un golpe en la mesa y decir, pues siempre se ha hecho mal y hay que cambiarlo. Entonces, yo entiendo que la gente es muy dura para el cambio, la administración pública es muy dura para los cambios, la sociedad va por delante de la ley siempre, siempre. No hay nada que no pueda conseguir un grupo de personas, en este caso como vosotros, o incluso una persona, porque es así, o sea, pero bueno, con todo el equipo que tenga detrás. Pero una persona con gente detrás también, porque... Claro, sí. Si no hay un apoyo, yo creo que el bien común es un concepto muy difícil al final de pulir, ¿no? Y de que hay veces que pagan justos por pecadores, eso es un dicho muy grande. Yo ya sabes que soy mucho del refranero español, me encanta, y creo que no tiene ninguna mentira en lo que dice, lo uso mucho, ¿eh? Pero evitar un problema tan grave como es el problema habitacional, sobre todo en casos que se están pues generando pues la pérdida de viviendas por parte de propietarios o de incluso rentas antiguas, ¿no? O incluso de gente que ha nacido y se ha criado en un barrio, la gentrificación, ¿no? En sí, de tener que salir, de que vengan aquí, de que estén construyendo un montón de torres que yo no les veo ningún sentido, sobre todo en la zona campi, saliendo Gran Vía, ¿no? Que es al fin y al cabo donde me he criado y que no la reconozco. Entonces, hacer una ciudad así, dormitorio y demás, construyendo tanto para una cuestión privada, que sé que esos pisos van a valer un pastizal, no, lo siguiente, esta mañana estaba haciendo ejercicio allí con gimnasios, con piscinas, no los va a poder pagar la gente, cuando podría invertir la administración pública en vez de hacer en oficinas y despachos que sean de grandes empresas, a hacer viviendas que tendrían que venir reconocidas por la ley y reconocidas por parte de la aportación y de la ¿cómo se llama esta palabra que me gusta tampoco? Compromiso, ¿vale? De comprometerse a generar esas viviendas, ¿vale?
para la gente. Sí, no, a comprometerse a hacerlas y hacerlas, porque se pueden hacer. Al final es una voluntad política y es una voluntad que se tiene que transformar en algo real. Tú no me puedes decir a mí que Hospitalet, con la ciudad que es, no puede tener barrios verdes con viviendas de protección oficial que superen la cuota de personas que tiene. Porque si a mí, que he visto un informe que hablaba de la pobreza en Hospitalet, de cuánta gente es ensayar y había Hospitalet. ¿Cuántos sin techo hay en Hospitalet? ¿Vale? Y decirme que menos de 10, no me lo creo. Es que no me lo creo. Eso es un despropósito y es un insulto. Claro, es un insulto. Entonces, claro, obviamente sí. Claro, con niños en habitaciones realquiladas. Y yo he visto 6 familias en un piso de 40 metros cuadrados. Es una locura. Sobre todo algunos barrios de Hospitalet. Pero gente que ha vivido en el confinamiento en una habitación, matrimonios con 2 niños, ¿eh? En una habitación. Que sí, lo sé. Sí, es que el problema de esto es que yo soy consciente. Pero parece ser que hay gente que no lo quiere ver, o porque no les interese, o porque no quieran. Entonces, aquí el problema radica, y tú dices, ¿cómo arreglar esto? Pues fácil. Plan urbanístico para la siguiente convocatoria, ¿no? No tienen mayoría absoluta en nuestro ayuntamiento ahora de Hospitalet del PSC. Sí, bueno, pues en teoría el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Socialista. Bueno, pues políticas sociales, ¿no? Estamos hablando de que se puede hacer en el plan urbanístico que entra ahora, que se tenía que haber aprobado, que por cierto no se aprobó y que ahora está pendiente de aprobación, bueno, pues ponme un 10%. Ten valor político y pon un 10% en inversión de eso. Pon inversión de un 10% para el alquiler social administrativo. ¿Qué significa este concepto que me he sacado yo de la manga y me lo inventé hace un porrón de años, unos cuantos años atrás? Bueno, que la administración gestionará los alquileres como si fuera un gran tenedor, porque tiene pisos en el ayuntamiento. Y te dicen, no, pero si tenemos muchos que ya los tenemos alquilados. Ya, pero es que mira cuánta gente tienes en servicios sociales a día de hoy y dales una alternativa habitacional que te la están pidiendo desde hace meses o desde hace años. No, es que esta gente, es que tienen ingresos. Bueno, ya, es que te están diciendo que tienen ingresos suficientes como para subsistir, porque yo no estoy diciendo que esta gente no los tenga, pero no tienen ingresos para poder pagar un alquiler. Entonces, lo que tienes que hacer es un ingreso de alquiler, una cuota de alquiler o un arrendamiento de alquiler en el cual tú pagues una cuota que no supere el 20% o el 25% si lo quieres fijar del salario que perciben en esa unidad familiar, que ahí cobran 800 euros por un alquiler de 200. Y te puedo decir que cada reunión que tenemos con el ayuntamiento le decimos eso, pero no sé, a lo mejor no lo explicamos bien o a lo mejor no sé qué pasa. Pero no se puede. Es lo que te digo, yo únicamente ideas hay muchas, porque de la misma manera que yo soy una cabeza pensante y yo creo que he dado ideas por doquier, o sea, quiero decir, no pueden decir ¿vale? No pueden decir que no hay alternativas. Movilizar. El problema es que la gente tiene un poco también que movilizarse, un poco que actuar. Sí, está claro, es que si no te mueves, está claro que nada va a pasar ni nada va a venir. Digo lo mismo, si te quedas en casa y te sientas y esperas que te venga el milagro, no va a venir. La varita mágica que hablábamos antes no existe, son los cuentos de hadas. No, está claro. Y hay gente que te dice, no, ya, bueno, como tú y digo, yo me muevo por ti, pero mañana tú espero que te muevas por mí. Porque a mí nadie me ha ayudado a hacer nada ni nada. Sí, yo me he buscado las castañas del fuego. Hoy por ti, mañana por mí, pero muévete. No, sí, está claro. Lo peor de este caso, o lo peor en estos casos, además, es que quien menos se mueve... Ah, ¿me oyes bien? ¿Sí? Más o menos, y a veces te cortas... ¿Sí? ¿Me oyes bien? Digo, lo peor de estos casos suele ser que la gente que menos se mueve, más pide, más habla, menos sabe, y encima son gente que te votan al partido que menos te va a ayudar. Y no tiene ningún sentido, porque dices, a mí no me ayuda, pero a ti tampoco, compañero, ¿sabes? Porque quien está en el mismo barco, al final somos muchos. Porque hace falta muchos como nosotros para que haya uno de nosotros. Entonces esto parece que no lo tenemos claro. Yo creo que nos hemos sentido durante mucho tiempo como muy especiales, como que nos han criado en que éramos alguien, ¿sabes? Por eso del individualismo y tal.
Y al final, tú ves a la gente y tiene los mismos problemas que tienes tú. Porque con quien tú te crías y en tu barrio, si eres de Hospitalet y has vivido con los amigos de toda la vida y sabes la gente que vive en tu barrio y sabes quién hay y los nuevos venidos y los que se han tenido que ir y haces un resumen, te pareces más a esos que a los que están en el otro lado. Y téngase a los que están por el otro lado con que hay veces que solo tienes que mirar quién son para saber que no estás ahí. Y lo que está claro, volviendo al tema del COVID, es que esto en parte nos ha igualado a todos. Sí, es que todos morimos. Es que al final... Igual. Hay gente que pensaba que era inmortal y se han muerto, y gente que estaba en un estatus más o menos medio bien, que pensaba que iban a estar siempre así, y de repente, se han ido abajo. Claro, es que al final los problemas que tienen los demás, nosotros a lo mejor sí, a lo mejor no, ojo, cuidado, los vamos a tener, pero lo que está claro que nos une a todos es que algún día nos vamos al hoyo. Entonces, claro, todo el mundo te dice, ya, pero mientras estemos aquí yo quiero vivir lo mejor posible. Bueno, ya, y todos, compañero, y todos. Pero a veces hay que moverse un poquito. Claro, pero por eso mismo, razón de más, para que tú vivas bien, el otro seguramente vivirá también bien, porque al final es una causa-efecto. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, que esto también es un gran refranero, ¿no? Aquel de que vinieron a buscar a este y no hice nada y no... Pues aquí nos va a pasar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí la idea de la movilización tenemos que tener en cuenta que muchas de las movilizaciones sociales son las que han hecho a día de hoy las leyes que hay. Porque si no hubiera habido huelgas durante 42 días seguidos, la jornada laboral de 8 horas no se hubiera conseguido. Y ese es el ejemplo que siempre se pone, pero es que es una verdad como un templo. Quiero decir, que vengan de la mano o no las revoluciones por parte de burguesía o no, o lo que fuera, a nosotros al final nos da igual. Nosotros sabemos que la sociedad está por delante de la ley. Sabemos que cuando las parejas se querían hace 20 años y que no salían a la calle porque les daba vergüenza, iba a haber un momento determinado en el que estas personas salieran a la calle y exigieran los mismos derechos que tienen cualquier matrimonio. Y a día de hoy, visto está que se actualizó el Código Civil de Cataluña en nuestro caso y se asumen las parejas, las uniones estables de pareja, las uniones homosexuales y todo. El hecho de no hacer nada conlleva que los derechos se estanquen y vuelvan atrás, porque al final el poder es muy conservador. Y es lo que te digo, a la administración le cuesta mucho cambiar las cosas. A nosotros nos cuesta mucho como personas también cambiar nuestro estado de confort. Pero generamos que se vayan pasos hacia atrás. ¿Y qué sucede? Que de la jornada laboral de 8 horas vaya a la precariedad laboral. Y yo pueda contratar gente y echarla por una campaña que ni siquiera ha acabado, como ha sido la del sistema sanitario, por ejemplo, en la empresa subcontratada que tiene el 0,61 en la campaña COVID, y han echado a la gente pues antes de que finalizara la campaña COVID. Y eso es un hecho, y la precariedad ha hecho que mucha de esa gente pues ni siquiera a día de hoy está reclamando, lógicamente. Pero claro, nos encontramos en que estamos tirando pasos hacia atrás. Lo que no podemos esperar es de un gobierno que en teoría es socialista y es progresista, que se mantengan pues la reforma laboral que fue dictada por el Partido Popular, o normativas que después vulneren derechos pues contra las personas, contra raza, sexo, edad, cualquier tipo de cuestión así. Y la vivienda, en derecho, yo me acuerdo, yo tenía el profesor, ¿cómo se llama? Gerardo Pisarello, que es diputado a día de hoy de Unidas Podemos, y era profesor mío en Constitucional, y a mí me enseñaron que había derechos de primera y derechos de segunda. Y a día de hoy, Gerardo Pisarello sale y dice, nos engañaron. Bueno, pero es que a mí también me engañaron. O sea, el derecho fundamental de la vivienda es un derecho fundamental y hay que protegerlo como tal, como si fuera la vida, como si fuera la asociación, como si fuera la libertad sindical, como cualquier derecho que atiende a raza, nacionalidad, sexo, género, lo que sea. Es como la vida. Entonces, hay que defenderlo como tal. Con eso último que has dicho nos quedamos. Y desde aquí decirle que, bueno, que pueden seguir mandando órdenes de desahucio, porque nosotros, los compañeros de Paz Ciudad Hospitalet, vamos a estar allí apoyándolos con mascarilla. Pero vamos a estar allí. Laura, muchas gracias. Te dejamos ya porque nos corta. Estamos llegando a la hora. Y es que contigo se pasa todo muy rápido. Ya hablo un montón, me sabe fatal. Pero bueno. Entrar en nuestro directo. Yo creo que ha sido muy interesante, nos has aclarado muchas cosas y nada, compañera, seguimos en la lucha. Muchos besitos. Siempre.
hasta el final. Que vaya muy bien, muchas gracias por todo, Estrella, y nos veremos pronto. Y bueno, pues nada, al menos si podemos dejar claras estas cosas, yo, de verdad, que es que tiene que calar ese espíritu de avanzar, y vosotros lo tenéis tan grande que la verdad es que es un placer estar a vuestro lado, porque gente como vosotros, que defienda con tanta dignidad la vida y los derechos fundamentales como la vida, no conozco a nadie más. Así que un Pues placer. tú. Besos. Yo hasta que deje respirar. Un besito muy Adiós grande, a todos. Cucho. Adiós, Besos. Laura.